A comenzar con la clase, ya, muy bien, voy a compartir con ustedes la pantalla, un ratito, please, ahí está, ya, muy bien, ¿qué tal? ¿Se ve? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, bien, estamos todos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo van ustedes. Ajá, ahí está. Muy bien. Todos ya tenemos que tener a nuestra disposición, ¿no? Un cuadernito de apuntes para en sí ir anotando lo que uno va explicando, ¿no? Siempre bueno porque luego vamos a compatibilizar, vamos a ver, ¿no? Con el diapositivo que vamos a ver en el team, ¿no? De las clases, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal, Juan de Dios? O Juan Jesús, perdón. Ashley, ¿qué tal? Yadira, Germán, Danilo, ¿qué tal? Katia, todo se ve, ¿no? Gracias, Danilo. Muy bien, Juan Jesús. Todo bien, ajá, todo positivo. Muy bien, gracias. Bien, voy a ampliar la pantalla. Entonces así quedamos, ¿ya? Vamos anotando lo que uno va explicando, ¿ya? Muy bien. Hay que tener en cuenta que el interés en sí que se tiene en la filosofía, ¿no? Es en sí tener una actitud de búsqueda de la verdad. No es que vaya a alcanzar la verdad, como tú sabes, ¿no? Bien. Y a través de los siglos, ¿no? En Europa se trabajó mucho eso, ¿no? De la época de los presocráticos, ¿no? ¿Está bien? Con lo que correspondía pues a todo lo que viene a ser de la época griega, ¿no es cierto? ¿No? Los presocráticos, luego el periodo antropológico con Sócrates, los sofistas, luego el periodo sistemático con Platón, Aristóteles, ¿no? De ahí hicimos un salto a la filosofía helenística romana, ¿no? Donde vemos ahí la presencia de los cínicos, ¿no? De los epicúreos, los escépticos, etcétera, ¿no? Y luego derivamos a la filosofía del pensamiento cristiano, ¿no? San Agustín, Santo Tomás con la patrística, la escolástica, ¿no es cierto? Y así fuimos avanzando, ¿no? Hasta llegar a la filosofía moderna, ¿no? El racionalismo cartesiano, el señor de los empiristas, Luke, Berkeley, Hume, a llegar hasta el idealismo alemán con el señor Immanuel Kant, ¿no es cierto? Luego pasamos ahí a la filosofía del siglo XIX, ¿no? Donde tenemos a los grandes como Augusto Comte, Carlos Marx, ¿no es cierto? Interesante ellos, ¿no? No sin antes haber citado a Hegel, ¿no? Y terminando con el señor Friedrich, el, el, el señor con Schopenhauer también lo citamos como un antecedente a lo que venía a ser ya la propuesta nigeriana, ¿no? Ya cuando hemos calado en el siglo XX, ¿no? Hemos visto ahí ya al existencialismo del señor Heidegger, también mencionamos a Sartre, ¿no? El ser en el hombre, ¿no es cierto? Después hemos visto al señor Ludwig Wittgenstein, al Círculo de Viena, con el neopositivismo, ¿no es cierto? ¿No? Y después cerramos con el epistemólogo, ¿no? Karl Popper, ¿no? Esto es importante porque da una visión así panorámica, ¿no? En la cual en estos autores nos hemos un poco detenido para ir un poquito ampliando, ¿no? Cada uno de ellos. Pero ahí no quedó la filosofía, ¿no? Y de ahí saltamos a lo que viene a ser qué pasaba en ese entonces en el Perú y Latinoamérica, ¿no? Entonces, era igual, era similar, ¿no? Bravo, ¿no? Imagínense, eh, sucede que, sucede, ¿no? Que acá se llega al siglo XVI, bueno, en el siglo XVI es que llegan los colonos europeos, ¿no? Los invasores europeos, ¿no? Y ellos ya venían con eh, un pensamiento escolástico, ¿no? Muy fuerte con Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Correcto? Pero ya
Eso estaba arraigado, obviamente, ¿no? Pero en Europa mismo, ¿no? Ya estaban pues en todo lo que es el renacimiento, ¿no? ¿Correcto? Con la idea del humanismo, ¿no es cierto? El descubrimiento de nuevas tierras, el alejamiento un poco de la fe y tomar una actitud más de aventura, de búsqueda, ¿no? De reconsiderar el aspecto biológico, naturalista, ¿no? Eh, Estos detalles, ¿no? Eh, ya orientaron a los europeos a tener una actitud un poco renuente de la fe, ¿no? Pero cuando se vino acá en América, se vino con esa intención, ¿no? De en sí imponer la fe, ¿no? Evangelizar, etcétera, ¿no? Pero para ello había que recurrir a la escolástica de Santo Tomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, eso era el pensamiento europeo, ¿no? Ya en Europa se hablaba, pues, ¿no? De la teoría de Copérnico, ¿no? La heliocéntrica. Ya se había visto antes la teoría geocéntrica de Ptolomeo, ¿no? Y miras acá, se tenía como dioses a los astros, ¿no? ¿Correcto? Allá se orientaban las organizaciones a través de familias, acá en comunidades, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Correcto? Estos detalles, ¿no? Dieron a bien, ¿no? Considerar un choque de culturas. Pues bien, ante ese hecho, ¿no? Ya tendríamos que ver cómo era el pensamiento y las ideas en esa época, tanto en el Perú como en Latinoamérica, ¿ya? Por eso es que vemos acá, ¿no? Eh, Determinar lo siguiente, ¿no? ¿No? La filosofía e historia de las ideas en el Perú, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Qué temas va a abarcar? Vamos a ver una introducción, ¿ya? Vamos a ver la filosofía de la época colonial con la escolástica, ¿ya? La filosofía de la emancipación con la ilustración, la filosofía de la época republicana, ¿no? Con el romanticismo, ¿no? También el positivismo, ¿no? La reacción espiritualista y los problemas de la filosofía latinoamericana en conjunto, ¿ya? Estos detalles, estos temas, ¿no? Tienen una finalidad. ¿Cuáles son los objetivos académicos que buscamos, estimados jóvenes, con estos temas? ¿No? Es uno solo, ¿no? Pero de mucha consistencia, ¿no? El objetivo académico es explicar las ideas principales y determinar la secuencia de los periodos escolásticos, la ilustración, el romanticismo, el positivismo y la relación espiritualista en el Perú. Explicar esas ideas principales. ¿Y qué consistía? ¿No? A eso íbamos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso vamos a buscar, eso vamos a tratar de encontrar dentro de lo que viene a ser nuestra explicación. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a echar mano a ello, ¿sí? Vamos a echar mano a ello y a trabajar, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos la introducción. La filosofía peruana no ha sido ajena al desarrollo que ha tenido la filosofía en Latinoamérica. O sea, si en Latinoamérica avanzaba 3 peldaños, en el Perú se intentaba avanzar los 3 peldaños, ¿no? Si había una resonancia X en Latinoamérica, esa resonancia también se sostenía en el Perú, ¿no? Y iba avanzando, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Así era la característica, ¿ya? Tenemos que citar a un gran peruano, ¿no? A un gran pensador peruano, ¿no? El señor Augusto Salazar Boda, ¿sí? ¿Está bien? Él sostuvo que la filosofía latinoamericana es copia de la europea. Por lo tanto, la filosofía latinoamericana es inauténtica. Por las condiciones de subdesarrollo, por la dependencia y pobreza en la que se encuentran los países latinoamericanos. Esto va a impedir un pensamiento netamente auténtico, ¿no? Es el resumen de lo que en sí, ¿no? Nos manifiesta don Augusto Salazar Boni, filósofo peruano samarquino. ¿Está bien?
¿Correcto? Muy bien. Pero siempre hay a bien una respuesta, ¿no? Una contradicción, ¿no? Una tesis, ahora una antítesis, ¿no? En cambio, el filósofo mexicano Leopoldo Sea sostuvo que la filosofía latinoamericana sí es auténtica, ¿no? Auténtica por su capacidad de adecuar el pensamiento europeo a las necesidades de nuestra región, a las necesidades de los países latinoamericanos, que en un momento va a ser posible el surgimiento de una filosofía original. ¿Mm? Entonces, acá hay dos posturas, ¿no es cierto? Una que es inauténtica y otra que es auténtica, ¿no? Para Salazar Bondi es inauténtica porque somos países dependientes, somos países en su desarrollo, somos países en constante pobreza. Entonces, con esa postura, será imposible que hagamos un pensamiento libre, será imposible que hagamos un pensamiento filosófico, de cuestionamiento, será imposible, ¿no? Y si lo vamos a hacer, lo haremos imitando, no queda otra, ¿no? Decía el gran Salazar Bondi, ¿ya? ¿Está bien? En cambio, los pueblos se dice, no, no, la autenticidad no se ve en el tema que ha de tratar, ¿no? Si ellos tratan axiología, valores, ya, no también lo vamos a tratar, pero lo vamos a adaptar, lo vamos a adecuar, según lo que en sí se necesita en Latinoamérica. Y en un momento dado, ¡pum!, va a aparecer la originalidad del pensamiento, ¿no? No, Salazar dice, mientras en Latinoamérica haya pobreza, haya dependencia económica, cultural, no se puede hacer eso. Cuando ya no haya esa dependencia, cuando alcancemos desarrollo económico, político, social, ahí recién, ¿no?, surgirá la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta, ¿no?, Salazar Bondi, y lo que nos manifiesta el mexicano Leopoldo Sea. Hay seguidores en ambos. Hasta ahora hay seguidores en ambos, ¿ya? Hasta ahora, por casualidad. En tal sentido, ¿no? ¿No? En consecuencia, de manera estricta, solo es posible hablar de filosofía peruana a partir de la implantación de la cultura occidental en nuestro país, es decir, con la invasión de los europeos españoles. Ya acá derivamos al Perú, ¿no? ¿Está bien? En consecuencia, dice, en sentido estricto, siguiendo la línea de Salazar Bondi, solo es posible hablar de filosofía peruana cuando se implantó la cultura occidental en nuestro país, ¿no? Es decir, con la invasión de los europeos españoles. Esto me está dando a conocer, a entender entonces que en América prehispánica, ¿no? En América prehispánica, ¿no? En el Perú prehispánico, no había filosofía, ¿no? Entonces tendríamos que remitirnos a lo que dijo un tiempo atrás el gran Martin Heidegger. ¿Te acuerdas el hombre? ¿Te acuerdas del existencialismo? ¿Te acuerdas que hablemos de la existencia pero en función de lo que es el hombre, la existencia en el hombre, el ser en el hombre, el ser ahí, ser en el mundo? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Él dijo que la filosofía por naturaleza es básicamente griega, porque en Grecia, y esto me voy a determinar, o voy, perdón, a explicarme en función a la tesis de Bernam, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo atrás, en Bernam, que decía que la filosofía surge en Grecia porque se había alcanzado un desarrollo político, económico, social, y donde también ya no había clase sacerdotal o casta sacerdotal, ¿no es cierto? Había un gran apogeo, las polis griegas, porque se daba en democracia, la libertad individual. Los nobles iban al ágora, ¿no?, a la plaza pública, y comenzaban a manifestarse, a decir qué era lo más conveniente para la ciudad, para la polis. Entonces había bien, ¿no?, una apertura a la democracia. La pregunta es, en los pueblos latinoamericanos, apelemos a los más representantes por su desarrollo, los aztecas, los mayas, los incas. ¿Qué tipo de gobierno tenía? Eran imperios.
teocráticos, ¿no? Específicamente los incas, ¿no? Los gobernantes que se creían hijos del dios Inti. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Esos detalles, estimados jóvenes, ¿no? No podemos dejar pasar por alto. Tú no le podías decir, pues, a un gobernante representante, ¿no? Del Inca, para eso estaban, pues, los tucurricu, ojos oídos del Inca, ¿no? Que era la especie de un comando secreto, ¿no? Que tú, aquel que hablaba algo que estaba en contra, ¡pat! Lo agarraban a mí, ¿te das cuenta? ¿No? Esto nos hace recordar muchas cosas que aquí en el Perú se ve. Esos detalles, ¿no? Implica que no había democracia. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir en el Imperio Incaico que eso ocurra? Imposible. Imposible. ¿Me entiendes? Se dice las anécdotas en las crónicas, ¿no? Que si un representante de una comarca, ¿no? Un Chachapoya, un Chicha, no sé, ¿no? Está bien, etcétera, por ahí. Si se quería tener decir, una conversación con el Inca allá en Cusco, tú podías entrar a conversar con él, pero tú no lo podías ver. Se dice que se le colocaba una faja de cuero de llama, una faja, ¿sí, no? Una faja, ¿no? ¿Está bien? Algo circular, una faja, ¿no? Y te lo ponían en el lado de tu cabeza, en la parte posterior, ¿no? Y hacían que la faja, en la parte de abajo, te ponían una gran piedra. Entonces tú no podías levantar la cabeza, tú entrabas con la cabeza hacia abajo, ¿no? Así fuerte, ¿no? Caminando y tú podías hablar mirando el piso. Tú no podías mirarlo al Inca. Es el hijo de Dios, ten cuidado, compadre. Ten cuidado. ¿Mm? Entonces, dime, ¿eso es democracia? ¿Eso es hablar libremente? No, pues había un sometimiento en el pensamiento. Entonces, si Martin Heidegger decía que la filosofía nace justamente porque el hombre es libre, porque es un lugar donde se practica la democracia. Los egipcios eran demócratas, los romanos eran demócratas, los mesopotámicos eran demócratas. No, pues, no. Es por esa razón que ahí no surge la filosofía. Entonces, si esa es la línea del pensamiento que tenemos para determinar por qué surge o no la filosofía, entonces apliquemos acá a América Latina al Perú. ¿Era imposible entonces? Pues, claro, pues. A ver, ¿hay doctrinas filosóficas en el Perú? ¿Ya? No vengan pues con Amasuya, Mayuya, Maquella, esas son... No, esas son máximas. Pero eso no es una línea de pensamiento en la cual todos estaban comprometidos, a menos los nobles. No, pues, ¿ya? Entonces, queda como en consecuencia que si vamos a hablar de filosofía, en el Perú específicamente, por ejemplo, y también para Latinoamérica, pero si vamos a hablar de filosofía en el Perú, esta podrá ser dicha, manifestada, entendida, desde que se implantó en el país, en nuestro suelo, la cultura occidental europea española. A partir de ahí, siglo XVI, a partir de ahí podemos hablar de una existencia de filosofía que es importada, no es acá, no es auténtica, es importada, ¿ya? No es importada. Se instaló y encima, como dice Salazar Bondi, no es original, es imitativo, ¿no? Y de aquí comenzó a echar raíces, ¿no? Pero no es original, es imitativo. ¿Mm? O sea, es importada, ¿no? Y encima no es original. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas que hablamos del Perú prehispánico, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Entonces, tenemos que entender, ¿no? Que en el pensamiento prehispánico, antes de los hispanos, antes de los españoles, ¿no? Los pre-incas también, ¿no es cierto? ¿Está bien? La cultura Paracas, ¿no? Tiahuanaco, Mochica, ¿no? ¿Correcto? Grandes, ¿no? Culturas, ¿no? Pre-incas. De ahí se asume, ¿no? Una conjunción, ¿no? Con la, con la, con la
con la que viene a ser la cultura incaica, ¿no? Entonces ellos recogen de una forma u otra una manera de entender su mundo, ¿no? Esa manera específica, esa manera particular de entender al mundo se llama técnicamente cosmovisión. O sea, la postura del hombre en su mundo. En este mundo incaico, en este mundo prehispánico, más atrás, en este mundo pre-inca, el hombre tiene una postura frente al mundo, ¿correcto? Que trata de explicar todo lo existente. Eso es lo que los filósofos, ¿no? Los bravos le llaman el Weltanschauung. El Weltanschauung es la postura del hombre en el mundo. En castizo, la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Esta era la cosmovisión del pensamiento incaico. Esa era la cosmovisión del pensamiento incaico. ¿Ya? Hay una zona superior al cielo. Se llama el Hanan Pacha, ¿no? Hay una zona superior al cielo. Se llama el Hanan Pacha. ¿Ya? Esta parte de acá, ¿cierto? Y está poblado de dioses celestes, sol, la luna, las estrellas. El Hanan Pacha, ¿ya? O cielo. Hay una zona intermedia, o tierra, el Kai Pacha, ¿no? El Kai Pacha, ¿no es cierto? ¿Correcto? Están los hombres, los animales, plantas y ciertos espíritus terrestres que por ahí deambulan, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Esa es la zona media, que es la tierra, el Kai Pacha. ¿Está bien? Y hay una tercera zona, ¿no? Es una zona inferior, el subsuelo, ¿ya? El Unjupacha, ¿ya? El Unjupacha. Y ahí están los muertos y los gérmenes, ¿no? Están los muertos y los gérmenes. Esa era la cosmovisión de los incas, ¿no? Entonces, cuando vinieron los europeos, cuando vinieron los españoles, se encontraron con esa forma de entender su cosmovisión al hombre del imperio incaico. Ahora, si tú comparas, claro que no vino la crema innata de los pensadores acá a América, ¿no? No, pues, ¿no? Vinieron todos los aventureros, ¿no? Pero al menos, pues, compadre, tenían alguna formación por ahí. Ellos ya sabían lo que era Aristóteles. Ellos ya sabían lo que habían hablado los helenísticos romanos. ¿Mm? ¿Correcto? Ellos ya sabían lo que habían hablado los patrísticos, los escolásticos. ¿Mm? Ya sabían eso. Ya estaban enterados de lo que había hablado Ptolomeo, lo que estaba hablando Copérnico, ¿no? Galileo, gente brava. Y mira ese tipo de pensamiento de ese momento. ¿Mm? Entonces, ¿te imaginas? ¿No? ¿Está claro? ¿No? Por eso pues el Inti reina hasta ahora, ¿no? ¿No? Rendir culto a la tierra, ¿no? ¿Está bien? Eso, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Hasta ahora subsiste, mira. ¿Ya? Muy bien. Este era ese entendimiento, ¿no? de la cosmovisión del pensamiento incaico. ¿Sí? ¿Está muy bien? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, entramos a la filosofía de la época colonial, la escolástica, ¿no? ¿Está bien? La escolástica. ¿Ya? 1550 al siglo XVIII. 1550 hasta el siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Buscó fundamentar teóricamente la concepción religiosa del mundo, ¿sí? Llega a Perú a través de los españoles, de las órdenes religiosas, de los dominicos, los mercedarios, los jesuitas y los franciscanos, ¿no es cierto? Son órdenes, ¿no? religiosas, sacerdotes, ¿no? ¿Correcto? Los dominicos, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, es así como llega este pensamiento filosófico, ¿no? ¿Está claro? ¿Ya?
Ahí están con los dominicos, ¿no es cierto? Por eso, en todas partes donde llegaban los españoles, llegaban con sacerdotes dominicos, ¿no? El padre Valverde era sacerdote dominico, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, imagínate, ¿no? eh, de ese punto de vista, ¿no? Establecer cómo así tuvo una fuerza de influencia la presencia religiosa, ¿no? Tienes que darte cuenta que se vino con toda una gran cantidad, ¿no? En este caso, de sacerdotes, ¿no? Pero que eran formados, ¿no? Eran formados, ¿correcto? Eran formados, ¿está bien? Entonces, uno de ellos, pues, el padre Valverde, ¿te acuerdas? ¿No? Muy bien. Entonces, los dominicos fueron los primeros acá que llegaron. Después los mercedarios, jesuitas y franciscanos, ¿no? Los dominicos son los que tienen el hábito que parecen pingüinitos, ¿no? Cremita o blanquito con negro. Los mercedarios son todo blanco, ¿no? Los jesuitas también son todos blancos o negros, ¿no? Y los franciscanos de color marroncito, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, hoy en día tú ves eso, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿no? Los dominicos, ahí está el convento de Santo Domingo, ¿no? En el centro de Lima, ¿no? Los mercedarios, la iglesia de la Merced, que se encuentra en todo el Jirón de la Unión, ¿no es cierto? ¿Correcto? Los jesuitas en la iglesia de San Pedro, ¿no? A media cuadra de la avenida Bancay, a una cuadra de la avenida Bancay, ¿no? En la Zángaro, ¿no? Y los franciscanos, ni hablar, ¿no? En Girón Ancash, ¿no? A una cuadra también de la avenida Bancay, ¿no? De los franciscanos, ¿no? Ellos son los emblemáticos, ¿no? Ya después en otra parte de Lima también hay, ¿no? Dominico, mercedarios, etcétera, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Dominico porque en sí estaban inspirados en su fundador, Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Los mercedarios, que era un grupo en este caso en españoles, donde se rinde culto en sí a la merced, en este caso de la Virgen, ¿no? Y los jesuitas a San Ignacio de Loyola, ¿no? Y los franciscanos a Francisco de Asís, ¿no es cierto? Bien, cada uno de ellos tiene un modo, ¿no? De entender bueno, todos tienen el mismo entendimiento de lo que es en sí la palabra, obviamente, ¿no? Lo que sucede es que ellos están inspirados en sus fundadores, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya. En sí, lo que sucede aquí con estos señores es que sencillamente se asume funciones de docencia en la universidad. Entonces, la escolástica asumió funciones docentes en la Universidad de San Marcos, ¿no? En Lima, ¿no? En las universidades del Cusco y Huamanga, y colegios que fundaron las diversas órdenes religiosas. ¿Ya? ¿Correcto? Las diversas órdenes religiosas. Se dedicaron a la educación, fíjate, ¿no? Ahí que hacían, se estudiaban a los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, ¿correcto? ¿Ya? Algunos helenísticos romanos, y los medievales, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, ¿no? A través de la lectura de sus obras originales o las que eran sus comentaristas. Entonces, por un lado se disputaban, ¿no? Entonces, se hacía una lectura y luego unos hablaban a favor, otros en contra, y de ahí tenía que aparecer una conclusión, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Eh, lo que concierne pues a las clases en el colegio, ¿no? ¿No? En el colegio San Carlos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? En el colegio San Carlos, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está, este colegio San Carlos es lo que tú conoces ahora como la casona de San Marcos, ¿no? La casona de San Marcos, en el parque universitario, ¿no? Esa es la fachada, pues, ¿no? ¿No? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está el puesto, ¿no? Esto sería lo que es la casona de San Marcos. Este es el panteón de los próceres. Aquí está Girona Sangre, ¿no? Y al frente está, ¿qué cosa? El parque universitario, ¿no? ¿Está bien? Por acá está la avenida Bancay, ¿no? Son lugares eh, clásicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este primer centro de estudio, ¿no? ¿No? El colegio del Real de San Carlos, ¿no? Carambas, fue uno de los primeros que se instaló acá en el país, ¿no? Y estaban al mando de quién, de los dominicos, ¿no? ¿Ya?
Mira esta entrada, este lugar de Lima antigua, ¿no? Es el centro de Lima, ¿no? Este es el Colegio Santo Tomás de Aquino. Pertenece a la Orden Dominica, ¿no? Este es comienzo del siglo XX, ¿no? Este colegio ha cumplido 128, 129 años, uno de los más antiguos, ¿no? Este es su, su parte del segundo piso, del cual hoy no transitan, ¿no? Y son las aulas antiguas, ¿no? No transitan, queda ahí como, ¿no? Como se dice, pues un legado histórico, ¿no? Por este lado está la parte moderna, ¿no? ¿Ya? Muy bien, está en el centro de Lima, a la espalda del colegio, a la espalda del convento en Santo Domingo, ¿no? Donde tú vas ahí, esa plaza de Chabuca Grande, a comer tu dulcecito, y ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que trataron? ¿De qué se ocuparon? ¿No? Bueno, la escolástica trató problemas teológicos de la condición humana de los indígenas, de la condición humana de los indígenas, orientada a forjar en los vasallos una conciencia condicionada a la aceptación de una jerarquía social y política rígida por los españoles, ¿no? Como también la justificación de la guerra, como también de la justificación de la guerra. O sea, decían, oye, ¿esos aborígenes son seres humanos? ¿Realmente esos aborígenes son seres humanos? Y si son seres humanos, deben de tener alma. ¿Mm? Correcto. O no son seres humanos. Y si no son seres humanos, no tienen alma, ¿no? Entonces, tenían a bien querer saber de esto para justificar la presencia de ellos en estos suelos nuevos, ¿no? Para evangelizarlos y salvar su alma, ¿no? En este caso, convirtiéndolos al cristianismo, ¿ya? ¿Correcto? Y si no era así, entonces se podía justificar la guerra de que tenían que eliminarlos, ¿no? Que tenían que eliminarlos. Mira cómo podían establecer ese pensamiento, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y es ahí donde tenemos que considerar que decidieron el señor Fray Bartolomé en las Casas, ¿no es cierto?, que vino por acá, y Francisco de Vitoria, ¿no?, que era un sacerdote dominico que vivía en Salamanca, ¿no? Y allá paraba, acá no vino a América, ¿ya? Pero sus discípulos sí tuvieron que enarbolar, en este caso, las ideas de gran Francisco de Vitoria, ¿ya? Porque Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas tenían un mismo pensamiento, ¿ya? Un mismo pensamiento, ¿correcto? ¿Ya? Por ejemplo, en sí, eh, eh, estos se preocuparon por los derechos de los indígenas de América, ¿ya? Ellos se preocuparon por esos derechos, ¿ya? ¿Correcto? Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, con Francisco de Vitoria, era muy respetado por su valía intelectual. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, Carlos I, el rey, él apelaba a ambos para que en sí recogiera una información real de cómo podía ser entendido, ¿no?, esta problemática de los indígenas en América, ¿no? ¿Ya? Fue así que gracias a estos dos grandes pensadores, ¿ya?, en 1542 se promulga la ley de las Indias, ¿no? Anota, 1900, anota por favor, 1542. Ahí se prolonga la ley de las Indias, ¿m? ¿Ya? Donde se decían que los indios sí eran seres humanos, y eran seres humanos libres, ¿no? ¿Correcto? Que claro, tenían que estar protegidos de manera directa por la corona. O sea, no hay que decir, no son seres humanos. No, sí son seres humanos. ¿Qué pasa? Sí. Ahora, claro, hay que protegerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía siempre esa creencia, ¿no?, que la cultura española era una cultura muy desarrollada, ¿no? Esa cultura europea desarrollada. Por lo tanto, frente a otra cultura que no tenía esas características, tenía que ser protegido, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Eso era lo que se decía, ¿no?
fue así en esa razón. Oh, mira, estoy hablando de 1542, 8 años, 13 años después, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿No? O años después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder en sí? Va a suceder lo siguiente, ¿no? ¿Ya? 13 años después, sucederá lo siguiente, ¿no? Que después de la muerte de Francisco de Vitoria, ¿ya? Los discípulos de él, ¿no? Un tal Cano, Soto, Carranza, así se apellidaban estos sacerdotes, ¿ya? Conjuntamente con Fray Bartolomé Las Casas, ¿no? Hacen a bien, ¿no? Una disputa con el señor Juan Gines de Sepúlveda. Porque Juan Gines de Sepúlveda, otro sacerdote, dominico también, consideraba que no eran en sí, ¿no? Humanos estos aborígenes, porque eran idólatras, ¿no? Adoraban ídolos. Y entonces eso no está bien, decía. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso se llamó la disputa de Valladolid. Acá lo tienes. ¿No? Ahí está, la disputa de Valladolid. ¿En qué año fue? En 1550. En 1550. Entonces, los argumentos de Vitoria y los argumentos de Fray Bartolomé Las Casas se utilizaron para contrarrestar la propuesta de Juan Gines de Sepúlveda. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, es así, pues, donde se pudo establecer, ¿no? A bien generar, pues, ¿no? Una ayuda al entendimiento de lo que en sí eran en este caso, los aborígenes. Cuando se habla de la justificación de la guerra, ¿no? De la justificación de la guerra, ¿no? Se entendía esta que era una luz verde para que pudieran, ¿no? Eliminar, en este caso, a los indígenas en el país o en América Latina. ¿Correcto? ¿Ya? Pero también, pero también frente a eso, ¿no? El señor Vitoria y Bartolomé Las Casas, ¿no? Y Fray Bartolomé Las Casas, nada menos que intentaron cambiar ese concepto de guerra justa por todo lo contrario. O sea, ¿no? Que es lícito hacer la guerra, decían ellos, ¿no? Cuando esto en sí determine una intención de no asumir un entendimiento adecuado a las cosas, ¿no? ¿Ya? Pero será en sí justificada la guerra, ¿ya? Cuando sea una respuesta proporcionada a una injuria. O sea, cuando en este caso se niegue la fe, cuando en este caso sea todo lo que está en las manos de las personas para en sí menospreciar a la fe, se podría justificar eso. Se podría justificar eso. ¿Ya? Pero no es lícita la guerra simplemente por diferencia de religión o para aumentar el territorio. Es decir, uno no tiene por qué exigir a otro que crea en su fe, en su religión. Uno no tiene por qué exigir a otro que se deje someter a la imposición de un Dios que yo creo. Eso no está bien decir. Tenemos que aceptar y asumir que ellos entienden así su fe, que así tienen a un Dios, y eso tenemos que respetar. Y más bien que no se justifique como injuria y hacer de ellos muerte, ¿no? ¿Correcto? Por lo tanto, es necesario que en sí, ¿no? Se tenga bien respetar los derechos de los indígenas. Miren cómo se defendían, ¿no? ¿Correcto? Bravo, bravo, ¿no es cierto? Ya, en el Perú está Fray Jerónimo de Valera, ¿no? Esteban de Ávila y José de Acosta, ¿ya? ¿No? Ahí está el libro de Fray Jerónimo de Valera y el libro de Fray José Acosta, ¿ya? ¿Correcto? De Esteban de Ávila no se ha podido conseguir, pero dice que sí se tuvo.
¿Ya? Muy bien. Esta es la época de la escolástica, ¿no? Brava, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a lo que en sí viene a ser la filosofía de la ilustración, ¿no? ¿Correcto? De la ilustración, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Si tú hablas de la filosofía de la ilustración, tienes que hablar que corresponde a la época de la emancipación. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. La ilustración, segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Pero no olvides que estamos en ese ambiente de la emancipación. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Esta se inspira en la Revolución Francesa, la cual se va a introducir al Perú por la sociedad amante del país y por otros viajeros ilustrados que visitaron el Perú. ¿Ya? Propició la aparición de profesores partidarios de las disciplinas exactas y empíricas. Te estoy hablando de las matemáticas, te estoy hablando de las ciencias naturales. No olvides, ¿te acuerdas en la ilustración, ¿no? El siglo XVIII en Europa se llamó, ¿qué cosa? El siglo de las luces, ¿no? Donde se revalora la razón y se va dejando de lado la fe. ¿Está bien? Se revalora la razón y se va dejando la fe. Por lo tanto, para que eso ocurra, se necesita que en las universidades se tenga bien luz verde a herramientas que permitan, ¿no?, desarrollar la razón, o sea, las matemáticas y también en las ciencias empíricas, ¿no? Es decir, en las ciencias naturales, ¿no? La física, la química, la biología, todo lo que corresponde a la naturaleza, ¿ya? ¿Está bien? Y ya se deja de lado aquellas especulaciones, ¿no?, de argumentación metafísica, de la cual estaba arraigada la escolástica, ¿ya? ¿Correcto? De esta manera se genera, ¿no?, la creación de academias científicas, ¿no es cierto? La Escuela de Medicina, ¿no?, la de San Fernando, y la publicación de revistas de cultura como El Mercurio Peruano, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá, como te dije hace un ratito, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí está, mira, esta es la fachada de la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? ¿Está bien? ¿No? ¿Correcto? Es el comienzo eh, del siglo XX, ¿no? Comienzo del siglo XX, ¿no? Mira, ve, San Fernando, ¿no? ¿Ya? Y está la revista del Mercurio Peruano. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? Donde no hubo, pues, una crítica abierta al régimen colonial. Pero más o menos por ahí se colaba un tufillo de protesta. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Como te decía, ¿no? La razón fue revalorada, ¿no? Privilegian la razón en contra del dogma, o sea, los misterios, ¿no?, metafísicos propios de la fe, ¿no? Y el fanatismo religioso, ¿no? Contra ello va. ¿Por qué? Porque se entendía que el fanatismo religioso, ¿no?, no ensalza lo que es la rivalidad, lo que es, ¿no?, el pelear, lo que es en sí, caramba, tener que violentar, porque es la única manera para poder salir del yugo del opresor, ¿no? Entonces, privilegian la razón, ¿no?, contra el dogma y el fanatismo religioso. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Qué más? Contribuyó a buscar la emancipación americana de España. Ahí se habla de idea de igualdad, idea de fraternidad, idea de libertad. Mira, mira, ¿m? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Tus representantes, Pedro Peralta de Villarnuevo, Hipólito Tunane, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros. Todos ellos, pues, que eran en sí hijos, ¿no?, de españoles, eran criollos, ¿no es cierto? ¿No? Y los criollos, pues, tú sabes, ¿no? No era bien visto por los peninsulares, ¿no? Los peninsulares eran los chapetones, o sea, los españoles que nacidos de España,
venían acá a Europa, venían acá a América, ¿no? ¿Está bien? Y entonces ellos pues se ufanaban que habían nacido en la península y que eran pues de una rancia, de un pedigrí único, ¿no? En cambio, el criollo, claro que era hijo de españoles, pero había nacido junto con los indígenas, pues, ¿no? Convive con los indígenas, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces un poquito como que le quitaba a bien una presencia de predominancia, ¿no? Dentro del desenvolvimiento social. Por eso es que muchos, ¿no? Se iban a España a estudiar. Mayormente se iban a Salamanca, ¿no? A estudiar. Entonces ya estudiaban y luego por ahí se quedaban o si no, se venían, ¿no? Y al venirse, pues ya venían con aire, pues netamente de chapetones, peninsulares, españoles puros, etcétera, ¿no? En cambio otros no, otros dijeron, acá voy a lucharla, voy a querer que me reconozcan como tal y para adelante, ¿no? Esa fue la razón por la cual, ¿no? Estos señores eh, usaron mucho propuestas de ideas revolucionarias propias, como te digo ahí antes, de la Revolución Francesa, ¿no? Que sirvió de inspiración, ¿no? Que sirvió de inspiración, ¿no? Entonces ya pues, carambas, ya tenían otra visión de la vida, del mundo y de sí mismo, ¿correcto? ¿Ya? Pero no lo hacían por los indígenas, por ellos, por ellos. Muchos de ellos eran dueños de muchas tierras, un montón. ¿Ya? Ahí está Pedro Peralta Ibarnuevo, Hipólito Unanue, ¿no? El padre de la medicina peruana, y Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Todos ellos, ¿no? Ilustres criollos que buscaron, pues, ¿no? Eh, librarse del yugo español, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ahora entramos en el siguiente punto de la época republicana, ¿sí? La época republicana. Ya aquí hay que hablar del romanticismo, ¿no? El romanticismo, ¿no? 1826-1870, ¿sí? El romanticismo. 1826-1870, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá predomina mucho, ¿no? Temas políticos, ¿ya? Temas políticos, ¿ya? Sobre los especulativos, ¿ya? Aquí hay un dominio bastante fuerte de lo político, ¿ya? ¿Está bien? Es de la característica, ¿ya? De lo político. Entonces, veamos, ¿no? Acá hay un gran rechazo, ¿ya? A soluciones filosóficas y sociales propuestas por la Ilustración, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, acá ya es dejar de lado lo que en este caso la Ilustración pedía, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ya no es considerarlo. ¿Está bien? ¿Ya? No era considerar. Entonces, razón por la cual, ¿no? Se tenía que apelar a otro aspecto, ¿no? Y más bien va a determinarse temas políticos importantes, determinantes, sobre todo, si vamos a hablar del aspecto político, es qué tipo de gobierno en sí ayudaría al Perú ser como tal, ¿no? El predominio de temas políticos sobre los especulativos, necesariamente, ¿ya? ¿Correcto? Es así que hay polémicas políticas entre monárquicos o conservadores, ¿no? Y republicanos o liberales. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo es esto? Tú sigues la línea española, serás conservador o monárquico. O sigue la línea nueva, como en Europa se está dando, será republicano o liberal, ¿no? Para de esa manera organizar la sociedad y el ejercicio del poder en el país. ¿Correcto? Por eso es que decimos, pues, que hay un gran ejercicio político y ya no especulativo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, ¿no? Ahí tenemos representantes. No olvide que ya supuestamente habíamos sido
independizado por San Martín, ¿no? Supuestamente, ¿no? ¿Correcto? Y también ya se está forjando, o ya se había forjado, ¿no? Eh, eh, la batalla de Junín, ¿no? ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? Acá está. ¿Correcto? Ahí está el representante. Los liberales y los conservadores. Entonces los liberales están Benito Lazo, Francisco Javier Mariátegui y Francisco de Paula González Vigil. ¿Sí? Esos son los liberales. Están a favor, ¿no?, de lo que viene a ser la república, ¿no? Y en cambio entre los conservadores, bueno, el más, Bartolomé Herrera, ¿no? Sacerdote, arequipeño, ¿correcto? ¿No? El contraconservador, ¿ya? ¿Está bien? Él habla de la soberanía intelectual, mientras que Benito Lazo habla de la soberanía popular, ¿no? Diferentes, completamente diferentes, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces acá, en esto se enfrascó, ¿ya? Ser una república o seguir aún con esas cuestiones, ¿no?, monárquicas. Por eso decía, hay que escuchar al pueblo, Benito Lazo, igual que ellos, ¿no? Hay que escuchar al pueblo. O sea, no te olvides, soberanía popular. Contra esto apareció Bartolomé Herrera. No, soberanía intelectual. La gente de pensamiento, ella es la única. Hay que decir, el resto no. Ellos solamente se gobiernan. Los que son gobernantes, ellos tienen que conversar. Ellos son los que deciden, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Esa es la propuesta, en síntesis. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Si eso fue, en este caso, dentro de lo que llamamos, bien, el periodo republicano, el romanticismo, ¿no? Aparte del romanticismo, apareció el positivismo, ¿no? El positivismo, ¿no? ¿Correcto? No olvides el positivismo, ¿no? Augusto Comte allá en Europa, ¿no? ¿Está bien? No a la metafísica, sí a las ciencias, ¿cierto? ¿Correcto? Bien. Ahí está. Su máxima vigencia del positivismo, ¿no?, fue entre 1870 y 1900. Fue una respuesta filosófica frente a la crisis que se vivía como consecuencia de la guerra con Chile, señalando la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. Era importante reconstruir al país luego de la nefasta guerra, ¿no?, con Chile, ¿correcto? Luego de esos 3 años de la invasión chilena en el país, ¿correcto? Donde por 3 años, ¿no?, flameó la bandera chilena en la Plaza de Armas del Perú, donde por 3 años los peruanos tenían que vivir con cuidado y con miedo frente a las tropas chilenas que deambulaban libremente por Lima, ¿no? Terrible, fue terrible, ¿no? ¿Está bien? Y se quedó el país, pues, en catástrofe, en desastre, ¿ya? Así aparece lo que podríamos llamar el positivismo no universitario, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Denominado también extraacadémico. Esta se desarrolló a las afueras de las aulas universitarias, ¿sí? Un gran representante, don Manuel, o mejor dicho, José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa. Así se llamó. José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, de González de Olachea. Tenía apellido de alcurnia, ¿no?, compuesto, pues, ¿no? José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, González de Olechea. Macho. Más conocido como Mañuco, Manuel González Prada. ¿Correcto? ¿Ya? Así es. ¿Ya? Limeño. Ni vuelta a quedar. Limeño. ¿Ya? Un ensayista, pensador anarquista y poeta peruano. Él era antisistema. ¿Ya? ¿Correcto? Anárquico, pues.
¿ya? Si es anárquico, no a las propuestas, ¿no? De reglas de comportamiento en una sociedad. Anárquico, anárquico. ¿Ya? ¿Está bien? Poeta peruano. Se preocupó principalmente por el hombre, por la realidad y la existencia. ¿Ya? ¿Está bien? Antirreligioso. Nada que ver con religión. Anarquista en contra de la sociedad capitalista, consumidora. Esa sociedad que nos oprime. Esa sociedad que solamente busca que gastemos, 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 etc. ¿No? El Estado, para Manuel González Prada, es un producto de la violencia ejercida por los poderosos. O sea, los poderosos quieren en sí establecer un Estado, ¿no? Y que le sirva de un instrumento, ¿no? Para que en sí someta a los más débiles, generando así servidumbre. ¿No? El Estado es un producto de la violencia ejercida por los poderosos y un instrumento destinado a perennizar la servidumbre de los más débiles. O sea, quienes llegan al poder solamente defienden a las grandes clases para así someter al resto. ¿No? El Perú verdadero, el Perú profundo, es el que pertenece a los indígenas. Mira que él era de rancia. No te olvides, pues, no te olvides. ¿Ya? José Manuel de los Reyes González de Prado y Achea, de González. ¿Mm? Su macho, qué bravo, ¿no? ¿No? Qué bravo es. ¿Ya? Ahora, afirmó que la única responsable de la crisis de Perú fue la oligarquía. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué te parece? Ahí él lo dice, ¿eh? Y la oligarquía es la responsable de esta crisis. ¿Ya? Buscando para ello nada más, pues. Tus obras, Página Libre, Horas de Lucha, Anarquía, una página libre. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. El positivo universitario o académico. Este es el que se instaló en la Universidad de San Marcos. Ahí tenemos a quién, a Javier Prado Ugarteche. ¿Ya? A Javier Prado Ugarteche. ¿Correcto? Él fue profesor de historia de la filosofía y reformador de las disciplinas jurídicas. ¿Ya? Antimetafísico. Nada que ver con especulaciones. ¿No? Llamado al aspecto epistemológico, al conocimiento. ¿No? El objeto del conocimiento filosófico y científico es el mundo de los fenómenos observables, ¿ya ves? Que se pueden medir, cuantificar, ¿no? Y que obedecen a la experimentación, ¿correcto? ¿Ya? Tu obra, el genio, ¿ya? O sea, dentro de las aulas, él así ayudaba que el positivismo tomara fuerza. El otro, Manuel Vicente Villarán, él es el bisabuelo de la señora Villarán, pues Susana Villarán, ¿correcto? Claro que este señor pues no robó, ¿no? ¿Ya? Manuel Vicente Villarán, ¿ya? Jurista, defensor de las reformas educacionales, partidario de la educación técnica, estuvo en contra de la educación tradicional, partidario de la educación técnica, ¿Mm? ¿Correcto? Plantea el desarrollo de una educación que está orientada al trabajo productivo, al favor del desarrollo capitalista, el factor económico, que genere dinero, que genere puestos de trabajos, ¿no? Que genere a bien estar, como se dice, ¿no? A merced y a la disposición del hombre, ¿correcto? ¿Ya? Él, él ya en sí deja una línea de entendimiento de la cual también un poco que influye sobre don Augusto Salazar Bondi, ¿no? Que la parte técnica se debe dar, ¿no? Pregúntale en este caso a tus abuelos, por ejemplo, si vive aquí en Lima, ¿correcto? ¿Ya? Y se va a determinar lo siguiente, ¿no? ¿Qué se va a determinar?
que antes, compadre, los verdaderos colegios, tú has escuchado ahora, ¿no? Dice, los colegios emblemáticos, ¿no? Bueno, estos colegios que hoy tú lo conoces como emblemáticos, ¿ya? Era la máxima aspiración del joven limeño para estudiar. Todos querían estudiar en el colegio Guadalupe, en el colegio Militón Carvajal, en el colegio Miguel Grau, en el Callao, ¿no? En el colegio Alfonso Ugarte, acá en San Isidro. Cualquiera no estudiaba en un colegio nacional, compadre. Tú tenías que postular, hermano. Tú terminabas tu primaria en cualquier colegio, que también era nacional. Los nacionales eran lo máximo. Tenían gabinetes, laboratorios, cancha de fútbol, cancha atlética. Los colegios eran bravos, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso eran colegios, ¿correcto? ¿Ya? Y todos querían. ¿Quiénes estudiaban en los colegios privados? Los pichiruchis por ahí, los monces, los que no estudiaban, los flojos, pues, los vagos, ¿no? En cambio, los más iban a los colegios nacionales. Y estos colegios nacionales se peleaban así, tú a tú, con los colegios de clase A, contra el Marcan, los Claretian, así, tenían a bien cómo, con buenos profesores. ¿M? Y ahí tú estudiabas carreras técnicas, carreras ¿cómo se llama? A nivel agro, o sea, agropecuario. ¿M? Y también había la educación común, si querías postular a la universidad. ¿M? Pero tú estudiando una carrera técnica, ya sabías ya electricidad, detalles así que, caramba, la gente auxiliar en contabilidad, administración. ¿M? Ya eran tipos que salían de frente a chambear, ¿no? Hoy, imagínate, ¿m? Cómo cambian los tiempos, Venancio, como dice, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese era el positivismo. ¿Sí? Y la otra, que vino después, en esta época republicana, ¿no? Es la reacción espiritualista, ¿no? La cual está inspirada en el europeo, en el francés, Henry Bergson, ¿no? ¿Ya? Movimiento filosófico como respuesta al positivismo. Claro. ¿Por qué? Porque la población en conjunto se estaba formando como debe ser. ¿Está bien? Se estaba formando como debe ser. ¿Correcto? Y esto determinaba que en Lima había oportunidades entonces. Estoy hablando del siglo XX. Había oportunidades. ¿Sí? Y como había oportunidades, entonces el agro comenzó un poquito a despoblarse. Y comenzaron a venir las migraciones al Perú, a Lima, ¿correcto? Las migraciones, ¿correcto? De esta manera, las migraciones, ¿no? Comenzaron a llenar a Lima, ¿no? De gente de los Andes, gente del norte del país, gente del sur del país, ¿no? Y el aristocrático, como siempre, ¿no? La oligarquía, al sentirse invadido, ¿no? ¿Qué ocurría? Que carambas, esto no nos conviene, ¿no? Y entonces se forja una reacción a ello, en el campo académico, mira, ¿ya? ¿Está bien? Y es así que aparece, ¿no? El espiritualismo dentro de San Marcos, dentro de San Marcos, ¿no? Desarrolla la metafísica y prioriza el aspecto espiritual, moral y educativo del hombre, ¿correcto? ¿Ya? Desarrolla, o sea, se vuelve a la metafísica, ¿no? Se vuelve al aspecto espiritual, ¿no? Hablar de la necesidad de la justicia, de la libertad, ¿no? Del respeto a la vida, ¿no? De que las cosas están ordenadas ya de manera, ¿no? Determinada, ¿sí? O predeterminada. O sea, como ir frenando el avance del positivismo, ¿ya? La educación tiene como objetivo la formación de élites para que dirijan los destinos del país, ¿no? Lo que hoy son pues los colegios de la presidencia, pues, ¿no? O que llaman también los COARs, esas cosas, ¿no? ¿Correcto? Pero cualquiera no postula ahí, compadre. Ahí solamente postulan los primeros puestos de todos los colegios nacionales. Los primeros puestos, ¿no? A partir del tercer año, creo. Los primeros puestos nada más. Entonces, yo postulo ahí y si la agarro,
¿no? Y somos 30 en el aula, somos 30 primeros puestos o segundos puestos de algunos colegios de la zona. ¿Ah? ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿y ha habido resultado? Esa de la época de Alan García. ¿Ha habido resultado? ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Mm? Entonces, tenemos que elitizar, tenemos que buscar lo más, y ¿dónde está el resto? ¿Me entiendes? Ya, esos detalles lo tiene esta reacción espiritualista. Fueron hispanistas y racistas. Todo lo que venía de Europa, de España, ¡oh, eso lo máximo, lo máximo! Y subestimaron la cultura andina. Subestimaron la cultura andina. No sirve para nada. Y asume de manera superficial el problema de la educación, descuidando el factor económico. Descuidando el factor económico. ¿Qué te parece? Descuidando el factor económico. ¿No? ¿Correcto? Y subestimaron la cultura andina. ¿No? ¿Está bien? ¿Correcto? Ahí está, Alejandro Dexua, ¿no? Fue uno de ellos, ¿no? Amante de todo lo que venía de España, le reventaban cohetes, ¿no? ¿Correcto? Que no está mal, ¿ya? Pero si va a ser para defender a pocos que tienen mucho y que dan el desamparo a muchos que tienen poco, no es correcto, ¿no? Estos son los representantes, ¿no? Alejandro de Gusta y Mariano Iberico, ¿ya? ¿Está bien? Incluso, mira, hay un diputado de Lima de apellido Calderón, en estos años 20, cerca del 30 también, ¿ya? Que él propone que la frontera de Lima tiene que estar cuidadas para evitar la invasión de los Andes, la invasión del campesino a Lima, porque la raza indígena es la peor que existe, es la que embrutece al peruano, es la que hace que sea una mezcla, ¿no? En la cual se impide el desarrollo de una nación, ¿no? Y es así que se abre las fronteras del Perú para recibir europeos. Y así vienen pues los austroalemanes que hoy están ¿en dónde? Están en CG Selva, ¿no? ¿No? En Posuso, ¿no? Están los de Posuso. Vinieron italianos, vinieron una serie de migraciones europeas para, entre comillas, para mejorar la raza. Por eso lo hicieron, por eso lo hicieron, ¿no? Este país es un país de vacilón, es un país recontra vacilón, ¿ya? Es así, recontra vacilón. Claro, en Oxapampa, ya dirá, gracias por tu aportación, en Oxapampa, ¿no? Y así también hay otros lugares, ¿ah? ¿Ya? ¿Correcto? Es terrible, ¿no? ¿Ya? Oigan, pero también te digo una cosa, no vas a pensar que en el Perú nada más fue esto. No, no, en Chile también fue igual, en Argentina también fue igual. Traían gente, ¿no? Para hacer los cruces. ¿Qué pensamiento, ¿no? Pero bueno, uy, ni hable de México, ni hable de México. Macho, también bravo. ¿Ya? Bien, sigamos. Los problemas de la filosofía latinoamericana. ¿Ya? Así como comenzamos, estimados jóvenes, con nuestro gran amigo Salazar Bondi, el otro amigo Leopoldo Sea, con ellos también vamos a terminar. Con ellos también vamos a terminar. ¿Ya? ¿Correcto? Con ellos también vamos a terminar. ¿Ya? Bien. Muchos filósofos consideraron que no se puede encontrar pensamiento filosófico en el pensamiento norteamericano y que la filosofía llegó a América precolombina con los invasores y colonizadores europeos. No se puede hablar de originalidad ni autenticidad en la filosofía latinoamericana, pero sí, cuando menos, de una forma peculiar y propia de pensar y de entender el mundo. Para ello, nuestras antiguas culturas manejaron un modelo mítico sostenido bajo un conocimiento animista y empirista, ajenos a un pensamiento conceptual teórico y discursivo racional, fundamentado con esto un pensamiento prehispánico y no una filosofía prehispánica. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? A ver, ratito. Uy. De esta manera se sigue una determinada etapa, ¿no? Se sigue una determinada etapa, ¿ya? Se va a seguir una determinada etapa, ¿correcto? ¿Ya?
Entonces, fíjate, estamos, lo que te dije un inicio, ¿no? Lo que te dije un inicio, ¿no? Entonces, en América prehispánica no había una filosofía prehispánica, sino lo que sí había era un pensamiento prehispánico. Eso sí había, ¿no? Pero no una filosofía prehispánica, ¿ya? ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Está bien? Y este pensamiento tenía una línea en sí que estaba muy entretejido con un modelo mítico religioso. ¿Está bien? Con un modelo mítico religioso, ¿no? Y sigue estas etapas, la filosofía latina, los llamados filósofos precursores, ¿ya? Correcto. Los llamados filósofos de la primera generación, ¿ya? Interesante, ¿ya? Con los patriarcas o fundadores, luego la segunda generación con los forjadores, ¿no? La tercera con los técnicos y por último, ¿no? Las corrientes latinoamericanas del siglo XX o contemporáneas. Este es un seguimiento en sí de lo que sucedió en Latinoamérica en conjunto, ¿eh? ¿Ya? Es un seguimiento, ¿correcto? Ahora, a todo ello, ¿no? También hay peruanos ahí comprometidos, obviamente, ¿no? ¿Está bien? Tú habrás escuchado, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? La propuesta del señor Orrego, la propuesta del señor Mariátegui, la propuesta del señor Águila Torre, ¿no es cierto? La propuesta de los señor Guardia Mayorga, Francisco Quesada Cantuarias, un señor que vivió cerca de 100 años, murió el año pasado, en junio del año pasado, ¿no es cierto? ¿Correcto? La propuesta de José Lora, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Son contemporáneos, ¿no? Se le llama así a los que vienen a ser del siglo XX, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ante ese hecho, ¿no? Surge el proyecto de elaborar una filosofía propia, ¿no? Y esta se desarrolló durante el siglo XX, realmente. ¿Está bien? ¿Ya? Pero aquí hay algo interesante. Esta filosofía del siglo XX también tiende hacia lo social y político. Está de más hablar de eso. Siglo XX, compadre. En el mundo, olvídate. Las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿m? La crisis económica, ¿m? ¿Correcto? ¿Ya? La Guerra Fría, ¿m? La conquista del hombre al espacio, ¿m? ¿Correcto? Detalle de eso, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿m? La caída del bloque ruso, comunista, ¿m? La ruptura en este caso, de bloque Occidente y Oriente, ¿m? La globalización. O sea, todo eso no es fácil digerir, compadre, y que tiene todo un tinte de orden social y político, ¿no? Así, las reflexiones en torno a Dios, en torno al alma, la muerte o el ser, no han tenido cabida en la agenda principal de su filosofía, ¿no? Entonces, no lo toman en cuenta, ¿no? En América Latina. Ojo ahí, en América Latina. Muy bien. Le ha llevado a plantearse preguntas acerca de sus condiciones de posibilidad, preguntas que han convocado a respuestas difíciles, donde el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación y la dependencia han fundado una particular manera de enfrentar el quehacer filosófico. Miren el Perú. Rapidito te digo, porque para entrar al Force, ¿no? Caramba, es terrible, ¿no? Y todo lo que ha pasado con lo que hemos visto con Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no es cierto? Los tipos de gobernantes que tenemos. Mira lo que pasa últimamente en el país, ¿no? Con la triste caída de estos jóvenes. O sea, terrible, ¿no? O sea, eso ya no tiene por qué darse, pero aún seguimos, ¿no? A todo esto, pues, cada uno de nosotros tenemos que hacer patria, lo que tenemos que hacer cada uno, con estudiar, con querer superarse, y así alentamos a otros para seguir ese camino y buscar siempre alcanzar, ¿no? Desarrollarnos, realizarnos, ¿no? En justicia, en paz, en armonía, con fe también, porque eso nos ayuda mucho a crecer.
¿Mm? Bien, acá hay una evolución. Hay una vertiente ontológica, una vertiente histórica, una vertiente netamente liberacionista. Si tú la vertiente ontológica, es una reflexión para buscar la identidad nacional que nos genere un pensamiento original. Esto lo dice el señor José Vasconcelos. Él es mexicano, ¿sí? Del mero mero, ¿correcto? ¿Ya? Esa es en América Latina esa visión. Seamos a bien, ¿no? Buscar una identidad en América Latina, con pensamiento original, ¿no? La vertiente historicista lo hace el ya conocido nuestro, Leopoldo Sea, ¿no? Una reflexión sistemática, ¿no? De ideas en América, que lleva un pensamiento auténtico, que con el tiempo se va a dar, decía, con el tiempo se va a dar, ¿no? ¿Ya? En cambio, la vertiente liberacionista dice, no, solamente vamos a tener pensamiento o filosofía cuando en sí tengamos que romper con el poder económico y político, ¿no? De las potencias, ¿no? De ese entonces. Entonces, la filosofía es inauténtica. Augusto Salazar Monte, ¿no? Esa es la evolución que sigue la filosofía latinoamericana. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Rapidito, en la número 1, por favor, la letra C. ¿Ya? Vamos marcando, vamos. Para irnos luego al foro, ¿sí? Vamos. En la número 2, la respuesta a la letra D para la gente, ¿ya? ¿Está bien? En la número 3, interesante, la letra D. Espiritualista, ahí caemos con el positivismo. En la número 4, la letra beso, ¿ya? En la número 5, letra beso, ¿ya? En la número 6, con Carlitos, estudiante de filosofía, sala de Salazar Bondi, la autenticidad, ¿no? ¿Está bien? Eh, la teoría de la liberación está relacionada con la teoría del señor Salazar Bondi, que él habla de la dominación cultural, ¿no? Su filosofía es teoría de la dominación cultural de Salazar Bondi. La número 7, la respuesta a la letra D, ¿ya? La número 8, interesante, también de don Augusto Salazar Bondi, ¿ya? No te olvides, él habla de dominación, ¿no? La número 9, letra C, y la número 10, la letra A, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Te acuerdas? Incluso con aquí tendríamos también que citar, ¿no? A, a, las propuestas que en sí se dieron, ¿no? En Valladolid, ¿te acuerdas? ¿No? A Vitoria también, ¿no es cierto? Muy bien. Vas a leer todo lo que tienes en el team, por favor, ¿ya? Vas a leer lo que tienes en el team, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Vas a confrontar con lo que has anotado. Y luego ya hace la tarea. Ahí está la baticlave. Ahí está la baticlave. ¿Correcto? Ahí están las baticlaves, todas ellas, ¿ya? Muy bien, si es así, ¿qué hacemos? Nos vamos corriendo de la manito, todos corriendo hacia donde, al force, ¿ya? Así que hay que ir corriendo, cuidado que se resbale, miren los carros a tu derecha, ¿ya? Cuidado con los perritos, ya, vaya, corran, corran.